Bienvenidos nuevamente a su canal Haz tu tarea. Hoy veremos el desafío matemático de sexto grado número 74, sin cortes. A ver, ¿qué pasó? Y la consigna 1 dice, en equipos resuelvan los siguientes problemas. Número 1. Se quiere cubrir un piso rectangular de 450 centímetros de largo y 360 centímetros de ancho, con losetas cuadradas de igual medida. No se vale hacer cortes, es decir, el número de losetas tendrá que ser un número entero. Inciso A. Escriban 3 medidas que pueden tener las losetas para cubrir todo el piso. Y la figura que se debe cubrir es algo como lo que te estoy mostrando, tiene 450 centímetros de largo y 360 centímetros de ancho. Recuerda que las losetas tienen que ser cuadradas. Esto quiere decir que su largo y ancho tienen que ser de la misma medida. Es decir, por ejemplo, entre este largo vamos a repartir o dividir para que haya un determinado número de losetas y lo mismo con este ancho. Pero esa medida de las losetas tiene que ser igual tanto aquí en el largo como en el ancho. Con ello, como te digo, estaríamos haciendo una repartición o mejor dicho, una división de estos dos números entre otros. Esto quiere decir que estaremos viendo los divisores. Y los números divisores son aquellos números que dividen a otro en una división exacta. Por ejemplo, el 3 es divisor de 12 porque al dividir 12 entre 3 nos da 4. Si te fijas, el resultado es un número exacto, con lo que sabemos entonces que el 3, que es el número que dividió al 12, es un divisor del 12. Entonces, si te fijas con estas dos cantidades, ambas las podemos dividir entre el número 10. 450 entre 10 nos daría 45 y 360 entre 10 nos daría 36. Son números exactos y con ello tendríamos la primera medida, que es una loseta de 10 por 10. De igual manera acompañamos las otras dos medidas para cumplir con estas tres que nos pide el inciso A. Para comprobar podemos utilizar nuestra calculadora y nos damos cuenta que, por ejemplo, 450 entre 15 nos da 30. Es un número exacto, eso quiere decir que es un divisor y que sí nos sirve. En el número 360 también debería ocurrir lo mismo, es decir, que nos diera un número exacto, lo dividimos entre 15 y efectivamente nos da un número exacto. Tenemos entonces el segundo tamaño de losetas, que son 15 centímetros de largo por 15 de ancho. Y por último tenemos el 90 por 90, 450, lo dividimos entre 90 y nos da un número exacto. Hacemos lo mismo con 360 entre 90, nos da un número exacto. Inciso B. ¿Cuál es la medida mayor? Y aquí es muy evidente que la mayor medida es 90 por 90. Pero aquí viene un dato interesante, nos están pidiendo la medida mayor. Cuando nos soliciten eso, se refiere a que saquemos u obtengamos el divisor más grande o el máximo común divisor. Para obtener esto te voy a compartir uno de mis super consejos. Consiste en anotar las dos cantidades como te lo estoy poniendo a continuación. Son 450 y 360, que son las dos medidas. Y de ahí los iremos dividiendo dichas cantidades. Por ejemplo, 450 entre 2 y 360 también entre 2. Ambos se pueden dividir entre 2 y nos da 225 y 180. Como las dos cantidades se pudieron dividir entre 2, entonces encerramos este 2. Continuamos ahora. Tenemos 225 y 180. Alguna de las dos cantidades también se puede dividir entre 2. Nos quedaría de la siguiente manera. El 225 no se pudo entre 2, el 180 sí nos dio 90. No lo encerramos ahora porque los dos números no se pudieron dividir entre 2. Continuamos entonces con otra división entre 2, quedándonos de la siguiente manera.
225 permanece igual y el 90 entre 2 nos da 45. Ya no podemos dividir entre 2 algunas de las dos cantidades para que nos dé un resultado exacto. Entonces nos pasaríamos al número 3. Al dividir 225 entre 3 y 45 también nos daría 75 y 15. Como los dos números se pudieron dividir, encerramos entonces este 3. Continuamos dividiendo entonces entre 3 y nos da 25 y 5. Nuevamente se pudieron dividir los dos y encerramos. Y ya no podemos continuar dividiendo con el número 3 porque estos dos números no se pueden. Continuamos dividiendo ahora con el número 5 porque estaríamos usando de este lado únicamente números primos. Entonces al dividir 25 entre 5 y 5 entre 5 nos quedaría 5 de este lado y 1 para este. Aquí, como ya tenemos un 1, esta columna o este número 360 inicial ya concluyó, únicamente nos falta de este lado llegar al número 1. Encerramos este 5 porque ambos números se dividieron entre 5 y dividimos otra vez entre 5 para que 5 entre 5 nos dé 1 y concluyamos también con el número 450. Entonces ya teniendo estos dos números en 1, ahora lo que haríamos es lo siguiente. Vemos que encerramos 4 números. Con ellos construimos una multiplicación como la que te estoy presentando. 2 por 3 nos da 6, por 3 18, por 5 90. Como ves, este número que acabamos de identificar es el máximo común divisor o la medida mayor que se puede dividir entre estos dos números. ¡Es hermosa! Número 2. En la ferretería tienen dos tambos de 200 litros de capacidad. Uno contiene 150 litros de alcohol y el otro 180 litros de agua ras. Se decidió mandar a hacer varios garrafones del mismo tamaño y capacidad para envasar todo el alcohol como el agua ras sin que sobre nada de líquido en los tambos. Inciso A. Es posible que la capacidad de los garrafones sea de entre 10 y 20 litros. ¿Por qué? Bien, y ahora trabajaremos con estas dos cantidades, 180 y 150. Ambas cantidades se pueden dividir entre 10, 150 entre 10 es 15 y 180 entre 10 nos da 18. Entonces ese 10 es divisor del 15 y 18, por eso sí lo podemos utilizar. Además del 10, también podríamos hacerlo con el 15. Por ejemplo, aquí tenemos la calculadora. 150 entre 15 nos da 10, que es un número exacto. Y 180 entre 15 nos da 12, que es un número exacto. Si te fijas, ese 15 también divide exactamente a los dos. Por eso esa sería nuestra respuesta. Sí se puede tener garrafones entre estas medidas, porque como acabamos de ver, los resultados al dividir tanto 10 y 15 son exactos. Inciso B. Escriban tres capacidades diferentes que pueden tener los garrafones. Como ya pusimos aquí el 10 y el 15, podríamos poner el doble de 15, por ejemplo 30. Traemos la calculadora para corroborar y 150 entre 30 nos da un número exacto. 180 entre 30 nos da un número exacto. Entonces nuestra respuesta quedaría en 10, 15 y 30 litros. Antes de ordenar la fabricación de los garrafones, llegó a la ferretería un tercer tambo con 105 litros de cloro. Ahora se necesita que los tres líquidos sean envasados en garrafones con el mismo tamaño y capacidad. Escriban dos capacidades diferentes que pueden tener los garrafones. Ahora estaríamos trabajando con tres cantidades que son 150 y 180 del problema anterior y ahora 105. Sacamos nuestra calculadora y con esas cantidades, por ejemplo, 150 si lo dividimos entre 5 nos da número exacto, 180 lo dividimos entre 5 nos da número exacto y 105 lo dividimos entre 5 y nos da número exacto. Por lo tanto, sí pueden haber garrafones con una capacidad de 5 litros. Si quisiéramos hacer garrafones de 10 litros,
Simplemente no se podría por este 105. Si lo dividimos entre 10, no nos da número exacto. Entonces podríamos probar con 15. 150 entre 15 nos da número exacto. 180 entre 15 nos da número exacto. 105 entre 15 nos da número exacto. Por lo tanto, podríamos tener garrafones de 5 y 15 litros. Inciso D. ¿Cuál será el de mayor capacidad? Recuerda que cuando nos diga aquí mayor capacidad, puedes utilizar mi super consejo. Hacemos a un lado la calculadora y empezamos a dividir estos tres números entre 2. Nos quedaría de la siguiente manera. Para 150 entre 2 son 75, 180 entre 2, 90 y 105 no se puede, por eso lo dejamos igual. Ahora pasaríamos a dividirlo con el número 5 para abreviar pasos y no hacer tan larga esta lista. Este 5 se puede dividir entre los 3, por eso lo encerramos. Y te presento a continuación esos resultados. 75 entre 5, 15, 90 entre 5, 18 y 105 entre 5, 21. Ahora podríamos continuar dividiendo entre 3. Nos quedaría de la siguiente manera. Para 15 entre 3 son 5, 18 entre 3 son 6 y 21 entre 3 son 7. También lo encerramos porque los tres números se pudieron dividir. Nuevamente dividimos estos números entre 3. Nos quedaría de la siguiente manera. 5 no se puede, baja igual. 6 entre 3 nos da 2 y 7 no se puede, queda igual. Por eso no lo encerramos. Ahora podemos dividir entre 5. Nos quedaría de la siguiente manera. 5 entre 5 nos queda 1. 2 entre 5 no se puede. Y 7 entre 5 tampoco se puede. Esta columna ya la terminamos. Ahora nos quedan únicamente estas dos, por tal motivo podemos utilizar este 2 para dividir. 2 entre 2 nos da 1 y 7 entre 2 no se puede. Aquí ya terminamos otra columna y nada más dividimos este 7 entre 7 para que nos dé 1 y por último terminar. Recuerda que con los números encerrados hacemos una multiplicación. 5 por 3 nos da 15. El cual sería nuestro resultado para la medida de mayor capacidad o nuestro máximo común divisor. Pasamos a la tercera y última página. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? Consigna 2. Individualmente resuelvan lo siguiente. ¿Cuáles son los divisores comunes de 3, 9 y 12? El número 1 siempre se puede dividir entre todos los números. En este caso no lo pondremos en las respuestas y pasaremos a dividir entre 2. Obviamente el 3 no se puede dividir entre 2 y de ahí pasamos al número 3. 3 entre 3 sí se puede, nos da 1. 9 entre 3 nos da 3 y 12 entre 3 nos da 4. Por tal motivo ponemos el número 3. Si nos pasamos al número 4, pues ya nos estaríamos pasando de este número y no lo podría dividir evidentemente, de tal forma que sería el único número. Número 2. ¿Qué divisores tienen en común 20, 32 y 60? Empezamos entonces con el número 2. 20 entre 2 si se puede nos da 10. 32 entre 2 si se puede y nos da 16. 60 entre 2 si se puede y nos da 30. El número 3 no puede dividir estas tres cantidades. 20 entre 3 no se puede y nos pasamos al número 4. 20 entre 4 si se puede nos da 5. 32 entre 4 nos da 8 y 60 entre 4 nos da 15. De ahí pasaríamos al 5. 20 entre 5 si se puede nos da 4, pero 32 no. Continuamos con el 6, no se puede con el 20. El 7 no se puede con el 20. El 20 no se puede dividir entre 8. Entre 9 tampoco. Entre 10 sí, pero con el 32 no se puede dividir entre 10. Por tal motivo nuestro resultado sería únicamente el número 2 y 4. Pasamos al número 3. Escribe los divisores comunes de 90 y 70. El 2 puede dividir al 90 y al 70. 90 entre 2, 45 y 70 entre 2, 35. El 3 sí puede dividir al 90, pero el 70 no. El 5, 90 entre 5 son 18
y 70 entre 5 son 14, son números exactos, por lo tanto el número 5 sí nos sirve. Pasamos al 6, no se puede dividir 90 entre 6, 7, 90 entre 7 tampoco, 8, 90 entre 8 tampoco, 10, 90 entre 10 nos da 9 y 70 entre 10 nos da 7, son números exactos, por lo tanto nuestros resultados serían dividir entre 2, 5 y 10 que tienen en común. Y bien, antes de retirarnos pasamos a nuestra sección de saludos. En esta ocasión enviamos un saludo primeramente para Madonna Sajori Ramírez Cerralde. Continuamos saludando a Alexis Pacheco. Saludos también para Elemark. También saludamos a Gaby Plasencia. Continuamos saludando a Esdras Martínez Méndez. Y por último, un saludo también para Jimena López Barragán. Y bien, es así como concluimos con este video. Espero que esta explicación te haya servido bastante. Si fue así y no quieres perderte de mis explicaciones, para que sigas contestando tus desafíos matemáticos, te invito a que te suscribas al canal, me regales un me gusta y me dejes un comentario. Nos vemos hasta la próxima. Haz tu tarea.